ya entendiendo todas estas características epidemiológicas globales y locales, pues podemos comenzar a hablar entonces del abordaje de la neutropenia febril. Entonces, ¿cómo abordo yo a ese paciente si me llaman en un turno, en la noche, estoy solo como residente de medicina interna y me dicen, oiga, tengo el paciente neutropénico en séptimo día de aplasia, después de una quimioterapia y me hizo fiebre? Entonces usted va, se dirige a su paciente y lo que va a hacer es buscar los sitios sospechosos de infección. Entonces aquí hay que ser súper detallista, hacer un análisis y un examen físico completo de su paciente, buscar foco urinario, perianal, respiratorio, bucal, orofaringio, piel y tejidos blandos, gastrointestinal, intraabdominal, en sistema nervioso central, mejor dicho, búsquele todo de una forma muy intensiva porque las manifestaciones inflamatorias en estos pacientes podrían estar atenuadas ante la carencia de neutrófilos y el más mínimo hallazgo puede ser la pista que le oriente usted a detectar ese foco infeccioso. Paraclínicos, ¿qué paraclínicos obligados tenemos que hacer en estos pacientes? Hemograma, función renal, función hepática, electrolitos, hemocultivos, y hay quienes dicen o apoyan que dado que el paciente no tiene la capacidad de montar una respuesta inflamatoria, pues no van a ser tan evidentes los signos de infección de vías urinarias o de infección pulmonar, por lo cual de una vez usted debería pensar en pedir un uroanálisis y un urocultivo y una radiografía de tórax, pero no todos apoyan esta consideración. Sin embargo, pues vale la pena tenerla en cuenta. También podemos hacer exámenes e imágenes diagnósticas de un foco infeccioso sospechado. Entonces, si su paciente está con diarrea, pues por lo menos pídale el coproscópico, la toxina para Clostridium difficile. Y si su paciente tiene alteraciones en el sistema nervioso central, considere la posibilidad de solicitar una punción lumbar. ¿Y los reactantes de fase aguda? Pues lo que hemos visto es que los reactantes de fase aguda en el paciente con neutropenia febril, su utilidad realmente es limitada. Los metaanálisis favorecen a la procalcitonina, particularmente en términos de la curva de ROC, la especificidad, pero si se dan cuenta la sensibilidad es solo del 65%, por lo que yo definir si continúo o no una terapia antibiótica a partir de la procalcitonina, pues realmente no sería un punto de buena práctica. Y el resto de reactantes de fase aguda por sí mismos, pues realmente su calidad en términos de sensibilidad, especificidad, curvas de ROC y likelihood ratio es bien limitada, ¿de acuerdo? UpToDate nos brinda un algoritmo interesante de abordaje del paciente en la primera hora que llega al triage. Entonces, muchas veces los pacientes llegan remitidos de la consulta externa de oncología tras haberse identificado una fiebre en el contexto de neutropenia tras haber recibido una terapia antineoplásica en las últimas 6 semanas. Para ese paciente en el triage le vamos a tomar sus signos vitales y ya vimos que pues está comprometido, que está febril, le vamos a coger un acceso endovenoso, le vamos a hacer todos estos exámenes que estamos comentando y vamos a definir si el paciente está séptico o no está séptico. Si está séptico, pues hay que darle todo el manejo de sepsis que ya conocemos del surviving sepsis, de la resucitación hídrica, del manejo antibiótico temprano, del control del foco infeccioso, pero si no, pues digamos que tenemos un poco más de tiempo para buscar foco infeccioso y definir si el paciente tiene un alto riesgo de complicaciones en su neutropenia febril o bajo. Entonces, tratemos de ampliar esto un poco más. ¿Qué pacientes con neutropenia febril tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones graves? Entonces, aquellos que reciben una terapia citotóxica lo suficientemente mielosupresora como para provocar una neutropenia grave anticipada son de alto riesgo. Que tengan presencia de cualquier comorbilidad activa como sepsis o choque séptico, mucositis oral o gastrointestinal, síntomas gastrointestinales, infección del catéter, nuevos infiltrados pulmonares o hipoxemia, EPOC, infecciones complejas, de entrada van a tener un alto riesgo de sufrir complicaciones graves. Que tengan una puntuación de más que menor a 1 o una puntuación de cisne mayor o igual a 3, que ya vamos a ver qué son cada uno de estos puntajes, o el uso de alemtuzumab o de células CAR-T en los últimos 2 meses, que tenga un cáncer no controlado que está en progresión, o que tenga la evidencia de insuficiencia hepática con transaminasas más de 5 veces o de insuficiencia renal con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Entonces hablamos de la puntuación MASC y de la puntuación CISNE. Entonces particularmente el índice de riesgo de MASC para neutropenia febril lo que hace es identificar los pacientes que tienen un bajo riesgo de desenlaces desfavorables en neutropenia febril. Eso quiere decir que me es útil para identificar qué pacientes debo hospitalizar y qué pacientes puedo dar
de alta con antibiótico-terapia temprana. Entonces, aquellos pacientes que tengan un índice de riesgo de MASC mayor o igual a 21 son aquellos que son de bajo riesgo y son aquellos en los que yo puedo considerar un manejo oral o ambulatorio con terapia antibiótica empírica. Pero si yo tengo un valor menor a 21 va a ser de alto riesgo y debería hospitalizarlo para darle los antibióticos empíricos endovenosos y continuar su manejo de forma intrahospitalaria. ¿Qué variables considera? La carga de la enfermedad, la tensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica, una enfermedad epocosa activa, el tipo de cáncer, si es sólido, si es hematológico y si ha tenido antecedente de infección fúngica, si está deshidratado y está requiriendo aporte de fluidos endovenosos, si está hospitalizado o está de forma ambulatoria en el momento del desarrollo de la fiebre y la edad del paciente. ¿Qué críticas tiene este índice de MASC? Que no tiene una definición estandarizada de lo que es la carga de neutropenia febril, no incluye la duración de la neutropenia como criterio y este índice se desarrolló utilizando pacientes de poblaciones heterogéneas, lo que hace que no funcione de manera óptima en todas las poblaciones. Luego tenemos el índice de cisne, que asimismo este índice lo que hace es identificar los pacientes con un bajo riesgo de desenlaces desfavorables en el contexto de una neutropenia febril. ¿En quién deberíamos usarlo? De forma ambulatoria en pacientes que tienen tumores sólidos y neutropenia febril. Y no deberíamos usarlo en pacientes con fallo de órgano agudo, con infecciones severas o hipotensión, porque definitivamente pues, son pacientes de alto riesgo. Este índice nos va a clasificar al paciente en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto con su correspondiente porcentaje de riesgo de complicaciones y en aquellos pacientes que tengan un bajo riesgo pues les puedo dar de alta con antibióticos orales y en pacientes con alto riesgo pues tengo que hospitalizarlos. Los de moderado como siempre pues van a depender del criterio clínico para definir si lo hospitalizo o no lo hospitalizo. ¿Y qué variables considera? Pues considera el score de ECOG para saber pues cuál es el estado de calidad de vida del paciente, la presencia de hiperglucemia inducida por estrés, si el paciente es o no hipocoso, si tiene historia de enfermedad cardiovascular, si tiene mucositis y qué grado la tiene, y la presencia de monocitos por encima de 200 o por debajo de 200. Y de acuerdo a estas variables, el índice de cisne pues, nos va a permitir identificar los pacientes con bajo riesgo de desenlaces desfavorables en neutropenia febril. ¿Cómo le ha ido en los estudios a estos índices? Pues lo que hemos visto es que la puntuación MASC tiene un mayor poder discriminatorio en la detección de pacientes de bajo riesgo que la puntuación CISNE, pero tanto las puntuaciones MASC como CISNE tienen un valor discriminatorio razonable para predecir pacientes con neutropenia febril de bajo riesgo. Siempre debemos utilizar estos scores en contacto con el juicio clínico para tomar nuestra decisión final. Y si bien la puntuación MASC tiene una alta especificidad, va a tener una baja sensibilidad, mientras que la puntuación de cisne, cuando tiene un punto de corte mayor a 1, tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad. Algunos realmente plantean que el score de cisne puede ser más útil que el score de MASC en el contexto agudo para descartar complicaciones serias. Y algo interesante que se ha estudiado es si podría ser útil combinar el índice de MASC con la PCR para identificar pacientes de alto riesgo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que pacientes que tienen un MASC de bajo riesgo y tienen una PCR por debajo de 15 miligramos decilitro, su supervivencia a los 30 días es del 100%, mientras que aquellos pacientes que tienen un MASC de alto riesgo y una PCR mayor a 15 miligramos decilitro, su supervivencia a los 30 días es del 64%. Este estudio fue realizado en el Hospital Pablo Tobón en Colombia, en donde se evaluó el riesgo de mortalidad a 30 días y se hizo un análisis multivariado con la obtención de estos resultados que vemos en pantalla. Dicho esto y tras haber abordado a nuestro paciente, haber definido pues qué estudios le hicimos, en dónde lo vamos a hospitalizar, pues proseguimos a hablar de cómo lo vamos a tratar. Entonces los regímenes de tratamiento tienen como objetivo cubrir empíricamente los patógenos más probables y virulentos que puedan causar rápidamente una infección grave o potencialmente mortal en estos pacientes que tienen neutropenia febril. Y los principios generales van a radicar en incluir una cobertura adecuada en caso de infecciones sospechosas o conocidas,
Aun cuando yo conozca el patógeno, el régimen antibiótico debería proporcionar cobertura empírica de amplio espectro para la posibilidad de otros patógenos. En pacientes con alto riesgo, administrar el antibiótico de forma endovenosa, siempre estar guiados teniendo en cuenta antecedentes de alergias, uso reciente de antibióticos, aislamientos previos, epidemiología local y signos o síntomas. Usar siempre antibióticos bactericidas y con estos principios generales daríamos una terapia antibiótica empírica apropiada. ¿Cuál es el momento de la terapia antibacteriana empírica? Deberíamos iniciarla en los primeros 60 minutos posterior a la documentación de la neutropenia febril. Porque el tiempo de administración de los antibióticos se asocia de forma independiente con la mortalidad a 28 días, como podemos evidenciar en pantalla con un hazard ratio de 1.18. Entonces, cada aumento de una sola hora en el tiempo de administración de la terapia antibacteriana empírica aumenta el riesgo de mortalidad dentro de los 28 días en hasta un 18%. Eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿debería ser una hora ese tiempo en el cual iniciemos el antibiótico temprano? Pues hay estudios que han buscado si menos tiempo podría ser mejor. E inclusive se plantea que en un tiempo de administración de antibiótico menor a 30 minutos todavía mejoraríamos aún más la mortalidad, viendo que entre 31 y 60 minutos la mortalidad es del 3% y más de 60 minutos del 18%. Así que esto nos lleva a tener este algoritmo de manejo en donde tenemos a nuestro paciente diagnosticado con neutropenia febril, clasificamos su riesgo según las variables que hablábamos, el índice de MASC, el índice de Cisne y las otras variables que nos hacen llamarlo bajo o alto riesgo. Realizamos los correspondientes estudios dirigidos al foco infeccioso y los estudios generales en el contexto del paciente neutropénico. Y en el caso de los pacientes que vamos a manejar de forma ambulatoria, indicamos por supuesto un seguimiento en 24 horas en la clínica y definimos qué manejo antibiótico le vamos a dar. Particularmente en esos pacientes que hospitalizamos, las estrategias empíricas antibióticas usualmente deben cubrir bacilos gram negativos porque son los que más frecuentemente generan infección en el contexto de una neutropenia febril y siempre buscando cubrir a la Pseudomonas aeruginosa. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime o ureidopenicilinas como la piperacilina tazobactam si tenemos en nuestra cabeza la posibilidad de bacterias anaerobias y que deban ser cubiertas. Ahora, si por ejemplo tenemos factores de riesgo para que el paciente tenga una BLE, o sea, una beta-lactamasa de espectro extendido, como por ejemplo hospitalizaciones previas, uso de antibióticos betalactámicos o fluoroquinolonas en los últimos 3 meses, intervención de la vía urinaria, entre otros, pues deberíamos pensar en cubrir BLE con carbapenémicos, como por ejemplo el meropenem, que además tiene cobertura antipseudomónica. Y esto nos lleva a reconocer dos tipos de enfoques que se han planteado en el manejo de la neutropenia febril, que son el enfoque de escalonamiento y desescalonamiento. Entonces, ¿cuándo deberíamos considerar un enfoque de escalonamiento? Los pacientes que tienen una presentación de su neutropenia febril no complicada, que no tienen un historial de colonización por bacterias resistentes, que no tienen infecciones previas por gérmenes resistentes y que tienen una tasa de infección por microorganismos resistentes baja en su institución. En esos casos yo podría iniciar el manejo con cefepime o con piperacilina tazobactam. Pero si yo estoy frente a un paciente que tiene una presentación complicada, colonización previa por bacterias resistentes, infecciones previas por gérmenes resistentes, alta tasa de infección por microorganismos resistentes en la institución, probablemente debería comenzar con un enfoque de desescalonamiento. Entonces, en esos pacientes, el desescalonamiento implica que yo le coloque a mi paciente un carbapenémico en monoterapia y que desescalone en caso de que no obtenga un aislamiento y el paciente permanezca estable a las 72 a 96 horas, independientemente de que esté febril o afebril. Si los cultivos evidencian un microorganismo que no requiere carbapenémico o son negativos, la indicación es llevar al desescalonamiento, dado que de lo contrario solo generará una presión selectiva. Según mis sospechas, yo podría combinar con aminoglucósido, quinolona o colistina y según la presencia de factores de riesgo para cocos gram positivos, podría considerar el cubrimiento temprano de estos mismos.
Eso nos lleva entonces a la pregunta de cuándo consideramos la cobertura de microorganismos gram positivos. Entonces, los factores de riesgo que se han establecido son la inestabilidad hemodinámica o el choque séptico, la neumonía documentada imagenológicamente, la presencia de hemocultivos positivos para gram positivos, la sospecha clínica de infección asociada al catéter, la presencia de infección de piel o tejidos blandos y que mi paciente esté colonizado con MRSA, con enterococo resistente a vancomicina o con un neumococo resistente a las penicilinas. Si este es el caso, yo debería sí o sí adicionar cobertura para cocos gram positivos con antibióticos como la vancomicina o como la daptomicina, entre otros que tengan capacidad de cubrir cocos gram positivos resistentes, incluyendo el estafilococo aureus meticilino resistente. Los últimos documentos plantean hoy en día la posibilidad de administrar estos antibióticos de amplio espectro empíricos en infusiones, en donde podemos ver que, por ejemplo, piperacilina tazobactam se podría administrar en 12 gramos al día en infusión, cefepime en 6 gramos al día en infusión, meropenem en 6 gramos al día en infusión, vancomicina en hasta 30-40 miligramos kilo día en infusión. Y esto se basa particularmente en múltiples estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos en donde se ha evidenciado que los pacientes con neutropenia febril exhiben características farmacocinéticas específicas en donde el volumen de distribución va a ser diferente y aumenta en el contexto de la inflamación sistémica y la sobrehidratación. También la hipoalbuminemia que causa la desnutrición, la inflamación y la fuga capilar, lo que hace que haya un aumento de antibióticos en la fracción libre y por lo tanto tengan una mejor distribución. Y teniendo esto en cuenta, los puntos de buena práctica que deberíamos tener en cuenta a la hora de instaurar la antibiótico-terapia en neutropenia febril son los siguientes. Primero, la efervescencia de la fiebre ocurre entre las 48 a las 72 horas en los pacientes que tienen un recuento absoluto de neutrófilos normal. Pero en aquellos pacientes que tienen un recuento de neutrófilos en el rango de neutropenia, esa efervescencia puede aparecer hasta 5 días después en pacientes que tienen neoplasia hematológica y 2 días después en pacientes con neoplasia sólida. El hecho de que la fiebre persista después de las 72 horas no implica que yo tengo que escalonar la terapia. Si el paciente se deteriora clínicamente, eso es diferente. Y ahí debería yo replantear todo el proceso diagnóstico y ahí sí considerar la posibilidad de escalonamiento. Y en pacientes que tienen neutropenia persistente, es decir, más de 7 días, yo debería comenzar a sospechar la presencia de infecciones por hongos y plantear la necesidad de iniciar antifúngicos. Y en pacientes que tienen fiebre persistente o recurrente, debería contemplar entonces también la presencia de etiologías no infecciosas, por ejemplo, medicamentos, enfermedad tromboembólica venosa, que la fiebre sea causada por la neoplasia y no por infecciones, o por ejemplo hematomas que también pueden desarrollar esta respuesta pirética que genere la fiebre. Todos estos principios terminan estando resumidos en este cuadro que nos otorga la ITSA, donde nos muestra cómo en esos pacientes que tienen alto riesgo tras 2 a 4 días de recibir una terapia antibiótica empírica, pues yo tengo que ver, si yo ya documenté un foco infeccioso, pues debo ajustar la terapia antibiótica según el aislamiento microbiológico que yo tuve y el tipo de infección al que me estoy enfrentando. Si el paciente responde, pues tengo que continuar los antibióticos por el tiempo necesario para ese tipo de infección hasta que el recuento de neutrófilos ascienda. Y si el paciente por el contrario no responde, pues yo tengo que buscar si es que tengo un foco que no está controlado, si es que yo tengo una bacteria que no está bien cubierta, si mi terapia antibiótica no tiene el espectro apropiado, si de pronto no estoy enfrentándome a una bacteria, sino que me estoy enfrentando a un hongo. Si mi paciente persiste febril, pero está estable clínicamente, pues yo no hago cambios en mi terapia antibiótica. Yo busco intensamente la presencia de focos infecciosos. Pero si el paciente por el contrario genera una efervescencia, los cultivos están negativos, yo debo continuar los antibióticos hasta que los neutrófilos aumenten y esa forma de dar un manejo apropiado en el contexto de la neutropenia febril. Esta tabla nos muestra las dosis de los antibióticos orales y endovenosos de uso habitual, en donde frecuentemente veremos o utilizaremos sustancias como el cefepime, la piperacilina tazobactam, el meropenem, la vancomicina, el linezolid. Y siempre que nos enfrentemos a estos pacientes que siguen febriles al día 3, ¿cuáles son esas hipótesis clínicas que podríamos contemplar? Que yo tenga, por ejemplo, un antibiótico mal administrado es una opción. Que no haya un control del foco es otra opción.
que yo tenga otras causas diferentes a infección, como por ejemplo trombosis, que haya una bacteria con una resistencia mayor a la cobertura antibiótica que yo le estoy dando, o que tenga infecciones por microorganismos que no sean bacterias, como por ejemplo virus u hongos. Y para ello, aquí hay una sugerencia de investigaciones complementarias que podríamos hacer para todas esas posibles hipótesis. Ahora, ¿cuánto tiempo debe durar la terapia antibiótica que yo instaure en mi paciente? Si yo estoy frente a una bacteriemia primaria, como mínimo 7 a 10 días de antibiótico con al menos 4 días consecutivos a febril. Si es neumonía, al menos 10 días de antibiótico con 4 días consecutivos a febril. Si es una infección intraabdominal, como mínimo 7 días de antibiótico con 4 días consecutivos a febril. Si es infección de piel y tejidos blandos, como mínimo 7 a 10 días de antibiótico con 4 días consecutivos a febril y 3 días de resolución clínica. Si es una infección perineal, como mínimo 7 días de antibiótico, también 4 días consecutivos a febril y 3 días de resolución clínica. Y si es una infección urinaria, como mínimo 7 a 10 días de antibiótico, con 4 días consecutivos a febril y resolución microbiológica. Ahora, si la fiebre es de causa desconocida, pues el antibiótico deberíamos continuarlo hasta que se encuentren afebriles por al menos en 2 días y el recuento absoluto de neutrófilos sea mayor a 500 en al menos una ocasión con tendencia al aumento. Los antibióticos empíricos podrían suspenderse después de 72 horas en pacientes que estén estables, afebriles por 48 horas, independientemente de su recuento absoluto de neutrófilos o de la duración esperada de la neutropenia. Si persisten neutropénicos, deben permanecer hospitalizados por 24 a 48 horas más. En pacientes que son de bajo riesgo, yo podría contemplar la posibilidad de hacer un switch a vía oral con ciprofloxacin, amoxicilina, clavulanato, siempre que tenga una respuesta adecuada tras 3 días de tratamiento endovenoso. Y muy importante, pacientes que tengan neutropenia febril sin un foco infeccioso establecido, la suspensión del antibiótico después de 48 horas de que están afebriles versus la suspensión del antibiótico al día 5, independientemente de la temperatura, pues no mostró diferencias estadísticamente significativas. Por lo cual, en esos pacientes que resuelven su fiebre, yo podría suspender el antibiótico después de 48 horas sin ningún problema. Y de esta forma finalizaríamos nuestra charla dedicada al tema de neutropenia febril. Espero les haya sido útil. Muchísimas gracias. Hasta pronto.